Hola, hola, qué dicha reencontrarnos por las autopistas del sonido de Alma Plus TV. Ha pasado poco más de una semana desde la publicación del 7º episodio, y disímiles, como variados, son los acontecimientos que desde entonces han sucedido en este globo terráqueo, donde parece cada día morir el amor por lo humano. Pero este no es el lugar precisamente en el que se ausenta la sensibilidad. Aquí las voces vienen del alma. Cuando era una niña, mi abuelo materno conspiró para hacer de esta trascendental etapa de la vida una primera patria que definió y aún define cotidianamente mi vida adulta. Con mi abuelo Alejandro aprendí a montar bicicleta, a multiplicar, a tener disciplina, pero sobre todo su figura influyó mucho en que yo decidiera ser periodista. Todos los días hacía un hábito inviolable ver o escuchar espacios informativos. Los noticieros, junto a los periódicos, eran su novela, su libro, su música. Sin haber rebasado los estudios primarios, él poseía una vasta cultura general, conocía capitales, presidentes, orígenes de los conflictos, pasajes interesantes de la historia. Se preguntarán por qué comienzo hablando de algo tan personal. Resulta que esta última semana me he acordado mucho de él, que hace cerca de una década nos dejó físicamente. Mi abuelo me decía: «Ay, Claudia, este mundo está loco». Le preocupaban entonces las guerras en Irak, Afganistán, los ataques terroristas, la explosión de la internet, los golpes de estado, el precio del maíz y de los barriles de petróleo, los terremotos, los tsunamis, los huracanes, las hambrunas, la cura del SIDA. Me pregunto ahora, ¿qué diría mi abuelo si viera un noticiero de hoy? Sudamérica enfrenta una crisis de sequía que ha provocado un aumento en la cantidad de incendios forestales. Nadie está a salvo. La cifra de muertes sigue creciendo. Ya ha sobrepasado los 700 desde que el lunes empezó la nueva ofensiva israelí con los bombardeos masivos. Solo en las últimas 24 horas han sido 93 los muertos. El gobierno libanés insiste en que la mayoría de esas víctimas son civiles, muchas de ellas mujeres y niños. Este es el Aedes aegypti, el nombre científico con el que se conoce al mosquito transmisor del dengue y de otras enfermedades. Los muertos palestinos superan este jueves los 40.000 en poco más de 10 meses de ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Estados Unidos le entregará a Ucrania $375 millones en ayuda militar. En Sudán se ha declarado una hambruna y las inundaciones, junto con un brote de cólera, agravan aún más el sufrimiento de la población. Los civiles atrapados entre la guerra y el desplazamiento soportan las devastadoras consecuencias de un conflicto que lleva más de un año sin solución a la vista. La epidemia de Mpox se sigue expandiendo en África. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia pública. Ciertamente, lejos de encontrar un camino de solución, los conflictos de toda índole se han complejizado y los líderes mundiales no encuentran el consenso que nos lleve a días más tranquilos y esperanzadores. ¿Qué diría mi abuelo si hubiera escuchado los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana del presidente argentino Javier Milei y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu? ¿Acaso solo el adjetivo loco de mi abuelo será suficiente para calificar el mundo donde Ucrania afirma no querer una paz impuesta, donde simultáneamente se defiende la paz y las bombas caen sobre los pueblos, en el que se enarbola la libertad mientras se reprime a los que disienten, la casa en que su amo dice que hay un camino de esperanza a la par que aumenta los millones de dólares para financiar la guerra? No, no es loco el mundo, es más que esquizofrénico y despiadado. ¿Habrá llegado el mañana que auguró el comandante en jefe Fidel Castro? ¿Será ya demasiado tarde? Los invito en este 8º episodio a recorrer los discursos más controvertidos de los mandatarios en el 79 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Comencemos por el que sí podemos llamar loco, el loco de la libertad, quien dijo 19 veces en su discurso el término preferido, incluido la palabrota. Para aquellos que no lo saben, yo no soy político. Soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina
frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Javier Milei habla de libertad y somete al abandono a los que necesitan el apoyo de su Estado. Habla de libertad y sus policías reprimen a niños y ancianos. Incluso para estos últimos, Milei vetó una ley que aumentaba pensiones ante la persistente inflación que ha disminuido el poder real de las retribuciones. Inflación que el economista, que no es político, no ha podido controlar. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Para escuchar la primera intervención de Milei en la ONU, sin sobresaltarse, se necesitó mucha paciencia y sentido común, sobre todo, estar bien informado sobre la realidad argentina, a la cual el loco de la motosierra no dedicó ni un párrafo de su discurso. ¿Qué podrá esperarse de un hombre que alega haber enterrado a sus padres, quienes están vivos, y conversa diariamente con su primer perro, que ya ha muerto y sepultado, pero que incluso clonó? Milei renegó el Pacto del Futuro para salvar el planeta, porque dice que es de izquierda y centró su discurso en criticar a las Naciones Unidas, donde su admirado aliado Israel no encontró en el auditorio la compañía esperada. Muy previsible fue su condena a Cuba y Venezuela, naciones que, a pesar de ser sancionadas por el gobierno norteamericano, no han levantado la mano como él para decir no hay plata y dejar a su suerte a jubilados y trabajadores. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. El peluca le hizo el guiño al anfitrión de Naciones Unidas. ¿Qué dirán? ¿Cómo se sentirán los hijos y nietos de los desaparecidos argentinos, lanzados de aviones en pleno vuelo, incrustados en latones con cemento, torturados hasta la muerte o mutilación, cuyo actual presidente niega que haya pasado y abraza al autor de estos crímenes, conocidos como Plan Cóndor? Sin poner una etiqueta, ni foto, ni siquiera mencionarlo porque no lo merece, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez escribió en X: los que traicionan la memoria de decenas de sus compatriotas torturados, asesinados o desaparecidos por las más sangrientas dictaduras de América, debieran tener un mínimo de decencia al hablar y un poco de dignidad para no arrastrarse ante los artífices del Plan Cóndor. Pero ante tanta blasfemia del argentino durante su primera vez ante el podio de mármol verdoso, el presidente colombiano Gustavo Petro arremetió directamente. ¡Viva la libertad, carajo! Gritan, ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Que ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. O levantamos la bandera de la vida o nuestros pueblos se llenarán de cementerios. El Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia, es el único país de Medio Oriente. Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas. En el periodo más mortífero de una generación, llegó a la tribuna del mundo, con sus manos llenas de sangre, de más de 41.000 palestinos y miles de libaneses, el supuesto buscador de la paz,
que por cada palabra lanzó bombas en Gaza y Líbano. Y aquí está la verdad. Israel busca la paz. Israel quiere la paz. Israel ha hecho la paz y hará la paz nuevamente. Benjamín Netanyahu utilizó el podio del organismo multilateral para soltar amenazas de extensión de la guerra a Irán ante una asamblea general sin la presencia de los representantes del país persa ni de otras muchas naciones. Yo tengo un mensaje a los tiranos de Teherán. Si nos atacan, los atacaremos a ustedes. No hay lugar. Netanyahu presentó a través de un mapa la dicotomía entre un mundo en el que Israel logre la paz, catalogado como la opción de la bendición, y otra en el que si no se pone freno a Irán, dañará a todos y cada uno de los países de Oriente Próximo. El jefe de gobierno israelí, responsable de la muerte de más de 10.000 niños palestinos, calificó de injusto que se acuse a su país de genocidio y en una repulsiva oración casi provoca regurgitaciones. Dijo que su nación ha suministrado 70.000 toneladas de alimentos a Gaza. Tenemos enemigos salvajes que enfrentamos, que buscan nuestra aniquilación y debemos defendernos contra estos asesinos salvajes. Las amenazas no se limitaron a los países de la región. Netanyahu acusó como Milei a las Naciones Unidas. En tanto, las manos tras todos los conflictos, Estados Unidos, en la voz de su representante Joe Biden, interpretó en ONU su acostumbrado papel de diplomacia de doble rasero. El último y cuarto discurso en Naciones Unidas, como mandatario de la nación norteamericana, mostró a un Biden optimista ante el oscuro panorama mundial, en cuya negritud ellos tienen tanta responsabilidad. Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a que Ucrania gane esta guerra y preserve su libertad. No nos alejaremos de la agresión para que continúe y una nación sea destruida. También necesitamos sostener y mantener nuestros principios mientras buscamos de manejar responsablemente nuestra competencia con China para que no llegue a un conflicto. Estamos juntos y dispuestos a colaborar en los retos para el bien de nuestro pueblo, de toda la gente en todos lados. Ahora es el momento de que las partes finalicen los términos, traigan de vuelta a los rehenes y obtengan una seguridad para Gaza, terminen el sufrimiento en Gaza y terminen esta guerra. Voces del mundo se levantaron contra el genocidio, desde Brasil, que siempre abre el debate, pasando por Turquía, la Colombia de Petro, cuya condena ha sido en hechos y palabras, hasta Sudáfrica, Francia y España. Israel emprendió un acto de castigo colectivo en su asalto contra el pueblo de Gaza. El tormento del pueblo de Gaza continúa sin cesar. Más de 41.000 palestinos han sido asesinados. Hogares, hospitales, iglesias, mezquitas y escuelas están destruidos. La hambruna y las enfermedades acechan las calles de Gaza. Esto no puede más que conmocionar nuestra humanidad colectiva. Desde hace casi un año asistimos a una insoportable espiral de muerte y de devastación que ya se extiende, desgraciadamente, al Líbano. Esto supone una escalada del conflicto de la máxima gravedad. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. De hecho, antes que Netanyahu llegara al podio de la Asamblea General, los dos oradores que le precedieron lo señalaron directamente: los primeros ministros de Eslovenia y Pakistán, Robert Golob y Shehbaz Sharif. En el Salón de la Asamblea General, el órgano más representativo de la ONU, se habló en este septiembre de 2024 también de otros temas que preocupan, como la situación de violencia en Haití, los efectos perceptibles del cambio climático, el riesgo de la inteligencia artificial, las guerras en Yemen y Sudán del Sur, las sanciones económicas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, la revitalización de la Asamblea General y la reforma para el Consejo de Seguridad, además de la crisis financiera y económica mundial y sus efectos sobre el desarrollo.
Sin embargo, ante el contexto mundial actual, constituyó el tema de la guerra de Israel contra sus vecinos en el Medio Oriente eje central. ¿Entienden ya por qué me he acordado tanto de mi abuelo Alejandro esta semana? ¿Sería loco un calificativo justo para el mundo que vivimos? ¿Cuál y cómo será la casa que dejaremos a nuestros hijos? ¿Podrá frenar las Naciones Unidas el espíritu belicista de Israel y Estados Unidos? Cabe destacar las palabras que en 1979 dijo en esa misma tribuna el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre las desigualdades del mundo. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Espero que hayan llegado hasta este momento del 8º episodio del podcast Voces del Alma. Hemos recorrido por las autopistas del sonido y desde una visión muy personal las intervenciones polémicas en la Asamblea General de Naciones Unidas, con énfasis en cómo se abordó desde este foro la guerra de Israel contra Líbano y Gaza, las cuales sumen al mundo hoy al borde de un conflicto más amplio y generalizado. Nos vemos en el próximo episodio.